Niños pueden ir a sus clases también con nuestra hermana Miriam. Muy bien, gracias hermana. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, donde tuvimos la lectura en Job. Miren, les voy a decir, hermanos, yo estuve, cuando me preguntó el hermano Víctor hace unos momentos, pastor, ¿cuál es su cita? Y pues obviamente estamos hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le dije al hermano Job, y el hermano se me quedó viendo así como que... Bueno, no es muy usual, gracias hermano, no es muy usual pensar en la resurrección basado en el Antiguo Testamento. Iba a predicar otra cosa para la resurrección. Yo iba a predicar de 1 Corintios 15, pero yo estaba hablando con mi esposa y yo le dije, Itzen, me encanta 1 Corintios 15. Todo el capítulo de 1 Corintios 15 es hermoso en referencia a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en referencia a nosotros, o con referencia a nosotros. Y yo le dije, yo quiero volverlo a predicar. Pero luego me puse a meditar y dije, no, pero es que eso yo ya lo he predicado para la resurrección 3-4 veces. Ya van varias veces que uso ese versículo. Y luego dije, bueno, es que también he predicado de la resurrección de Mateo. Y dije, también he predicado la resurrección en Lucas. Y también en Juan. Y también de Marcos. De todos los evangelios he dado estudios acerca de la resurrección, incluyendo 1 Corintios 15. Y dije, entonces, pues, ¿qué voy a dar? Y dije, algo que nunca he hecho nunca he hecho un estudio de la resurrección desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Entonces decidí, hermanos, a hacer todo nuestro estudio de la resurrección en esta mañana desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ver 7 puntos. Ahorita les voy a decir cuáles son los puntos. Entonces, sí, hermanos, prepárense, si va a ser un sermón largo. Entonces son 7 puntos, todos hablando de la resurrección, todos del Antiguo Testamento, los primeros 6 puntos. El 7º punto lo vamos a utilizar como una conclusión para mostrar que el Nuevo Testamento concuerda con los aspectos de la resurrección mencionados en el Antiguo Testamento. Otra vez, con el 7º punto vamos a darle conclusión al mensaje, viendo cómo es que el Nuevo Testamento está de acuerdo con los puntos que vamos a ver del Antiguo Testamento con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces espero que esto sea de bendición para ustedes. Y obviamente, como hemos estado estudiando el libro de Job, ya tenemos meses y meses estudiando el libro de Job, yo dije, bueno, ¿qué mejor lugar que Job para empezar nuestro estudio el día de hoy? Entonces, por eso tengo ahí esa sección de nuestra lectura. Vamos a ver muchos versículos de muchas partes del Antiguo Testamento. Pero ahí les va, hermanos, los 7 puntos. Les voy a decir cuáles son los 7 puntos. Primer punto, Job dice, la resurrección es la solución a toda la maldad. Otra vez, punto número 1, Job dice, la resurrección es la solución a toda la maldad. Punto número 2, el salmista dice, la resurrección depende del Mesías. El salmista dice, la resurrección depende del Mesías. Punto número 3, Oseas dice, la resurrección es prueba del amor de Dios. Oseas dice, la resurrección es la prueba del amor de Dios. Punto número 4, Isaías dice, la resurrección es la clave de una nueva creación, o para una nueva creación. Isaías dice, la resurrección es la clave para una nueva creación. Punto número 5, Ezequiel dice,
la resurrección se inaugura por el nuevo pacto. Ezequiel dice, la resurrección se inaugura por el nuevo pacto. Punto número 6. Daniel dice, la resurrección da fin a la historia humana. Punto número 6. Daniel dice, la resurrección da fin a la historia humana. Por último, punto número 7, que va a ser nuestra conclusión, el Nuevo Testamento dice, la resurrección es la piedra angular de nuestra esperanza. El Nuevo Testamento dice, la resurrección es la piedra angular de nuestra esperanza. Entonces, obviamente, por los 7 títulos, obviamente es claro, vamos a ir a Job, vamos a ir a Salmos, vamos a ir a Oseas, vamos a ir a Isaías, vamos a ir a Ezequiel, vamos a ver Daniel y por último vamos a terminar en el Nuevo Testamento con el punto número 7. Espero que esto sea de bendición para ustedes. Vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por su benevolencia, por su misericordia, por su salvación, por su gracia, por su resurrección. Gracias, Señor, le damos porque usted no está muerto, sino está vivo. Y nosotros como cristianos, aquellos que hemos sido salvos por su gracia, nosotros, Señor, reconocemos que Él es las primicias de la resurrección. Y por esa garantía de la resurrección de su Hijo Jesucristo, esa es la razón por la cual nosotros vamos a resucitar en un día postrero. Gracias, Señor, le damos por esa evidencia de su resurrección y por esa garantía de la resurrección nuestra en cuerpos glorificados. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado y ciertamente gracias, Señor, porque la salvación y todo lo de Él, la salvación, todo depende no de nosotros, sino de usted, Señor Padre. Gracias le damos por todo en el nombre precioso de su Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador y Señor y Dios. Amén. Muy bien. Job dice, la resurrección es la solución a toda la maldad. Otra vez. Job dice, la resurrección es la solución a toda la maldad. El libro de Job, como ya hemos estudiado en nuestro estudio de este libro, el libro de Job es el primer libro de la Biblia. Es decir, fue el primero que fue escrito. De los 66 libros de la Biblia, Job fue el primero. Estamos hablando de que Job es al principio de la civilización, vamos a decirlo de esa manera. Entonces estamos hablando de una humanidad o un principio de una civilización muy temprana en los tiempos de Job. Y imagínense, nosotros tenemos un montón de preguntas, ¿no? Del universo, de la vida, de la muerte. Nosotros tenemos un montón de preguntas. Ahora, la ciencia médica, la ciencia en la astronomía, la ciencia de los físicos, los matemáticos, la medicina, cualquier tipo de la ciencia, biología, cualquier rama de la ciencia, nos ha ayudado ciertamente a contestar muchas preguntas que el ser humano ha tenido. ¿Va? Pero imagínense, entonces a lo que voy es, hoy en día tenemos mayor conocimiento de ciertas cosas que al principio de la civilización en realidad no se tenía. Entonces había muchas más preguntas en los tiempos de Job que los que hay hoy. Entonces la humanidad tenía un montón de preguntas y ciertamente el libro de Job está repleto de esas preguntas. Todo el libro de Job está lleno de preguntas, especialmente a partir del capítulo 38 de Job. Entonces Job 38, 39, 40 está lleno de preguntas. ¿Okay? Esta vamos a ver esta pregunta. Entonces, una de las preguntas que Job hace es la siguiente, 14:14, Job 14:14. Vamos a leerlo, dice, si el hombre muriere, ahí la pregunta, ¿volverá a vivir? Hablando de la resurrección
del cuerpo humano posterior a la muerte. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Muy bien. Entonces, esa es la pregunta. Si yo muero, ¿vuelvo a vivir? Él sabe que la muerte es permanente. Ahí viene en Job 14, 10 y 11. Él reconoce que la muerte es muerte. Vamos a verlo. Job 14, 10 y 11. Mas el hombre morirá. Es un hecho. Y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? ¿Qué pasará? ¿No? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Entonces está diciendo, el hombre muere y no hay resurrección después de la muerte. Pero después él hace esta pregunta en el 14:14. ¿Después de la muerte resucita otra vez el hombre? Esa es la pregunta que Job hace. Él sabe que sus pecados lo mandarán a la tumba. Él entiende que él es pecador. Job lo comprende. Él sabe que él es pecador y que a causa de sus pecados él tiene que ir a la tumba, porque la paga del pecado es muerte. Él lo comprende. Vamos a verlo. Job 14, 3 y 4. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Entonces él comprende que él es pecador y que a causa de su inmundicia él tiene que perecer. Y la pregunta es, ok, entonces si yo soy pecador y mi pecado me lleva a la tumba y yo voy a morir y la muerte es permanente, entonces ¿cómo puedo solucionar ese problema? ¿Puedo yo a causa volver a vivir? Entonces Job comprende que la única solución al problema del pecado es una resurrección. Job comprende que no hay forma de que en este cuerpo yo tenga la oportunidad de ser resucitado a causa de mi asquerosidad y mi pecado y todo lo que yo soy inmundo. Entonces, la única forma es nacer de nuevo, es decir, una resurrección, es decir, empezar de cero para que yo sea plenamente limpio. Entonces, obviamente, una resurrección es la solución al problema del pecado. Posteriormente, en este mismo libro de Job, él muestra confianza en Dios para la resurrección de su persona. Vamos a verlo. Job, capítulo 19, versículo 26, dice: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job está diciendo que después de deshecha esta mi piel, cuando yo ya esté en la tumba, cuando yo ya esté muerto, cuando esté deshecha mi carne, dice, en mi carne veré a Dios. Entonces está hablando de que su carne va a tener un periodo de transformación o resurrección. Va a resucitar para que en carne vea a Dios, a pesar de que en carne él ya murió. Entonces está aceptando y reconociendo la necesidad de una resurrección para eliminar este problema del pecado y darle solución a la maldad. No hay otra manera. Tiene que haber una resurrección para darle fin al mal. Job no es el único en el libro de Job que cree en la resurrección corporal. Hay un personaje en el libro de Job que todavía no lo hemos estudiado, que se llama Eliú. Eliú, me parece que él habla o comienza su discurso a partir del capítulo 32 de Job, algo así, por ahí así, 32, 33, bueno, creo que 32, pero bueno, Eliú también cree en la resurrección corporal. Vamos a verlo. Job capítulo 33, vámonos a Job 33 y vamos a leer los versículos 29 y 30. Job 33, 29 y 30, dice:
he aquí, este es Eliú quien está hablando, dice, he aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro, y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Entonces, él está diciendo, Eliú también está diciendo, Dios saca al hombre del Seol, es decir, lo saca de la tumba para darle vida nuevamente. Entonces, él está hablando, obviamente, de la resurrección. Muy bien, continuamos. Entonces, punto número 1 es, Job cree que la resurrección es la solución a todo pecado. Porque en este cuerpo, lo único que podemos hacer es pecar. Pero en un cuerpo resucitado, en un cuerpo glorificado y perfecto, el pecado está deshecho. Por lo tanto, el pecado es eliminado a base de resurrección. Vamos a continuar. Punto número 2. El salmista, vámonos a Salmos. El salmista dice, la resurrección depende del Mesías. Totalmente. En tu propio poder tú no puedes resucitar. Nadie, ningún ser humano en su propio poder puede resucitar. Tú no eres divino, tú eres 100% humano. Y como humanos no tenemos poder sobre la muerte. No tenemos poder sobre la muerte. Nada más Dios. Y nuestro Señor Jesucristo Dios. Y el Espíritu Santo Dios. Solamente Dios. Y ningún otro tiene potestad sobre la muerte. Por lo tanto, la resurrección depende del Mesías. Ahora, si la resurrección es la solución a toda la maldad, como dice Job, se necesita de alguien para poder iniciar o comenzar esa obra, o sea, llevarlo a cabo, la obra de resurrección. El libro de los Salmos nos introduce al Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como el individuo indicado para llevar a cabo esta tarea de iniciar la resurrección o la obra de la resurrección. El Mesías es el indicado. Salmos nos dice que Él es el único que puede llevarlo a cabo y Él es quien lo inicia. Vamos a ver Salmos capítulo 91, muy conocido el Salmo 91. Precioso este Salmo, si no lo conoce, les recomiendo que lo haga. Es precioso el Salmo 91. Ok, Salmo 91, 16. Aquí Dios Padre, está hablando de Dios Hijo. ¿Okay? Tengamos eso en mente. Aquí en Salmo 91, 16, Dios Padre está hablando acerca de Dios Hijo. Y dice el versículo 16, lo saciaré de larga vida, es decir, vida eterna. Y le mostraré mi salvación. Okay. Muy bien. Dios Padre promete darle a su Hijo larga vida, esto es vida eterna. Es decir, una vida posterior a la muerte, para siempre. Y esta frase, larga vida, es utilizada en otros lugares, en Salmos y en otras partes de la Biblia, para referirse a lo que es la vida eterna como tal, larga vida. Entonces vamos a ver, no se refiere nada más a larga vida en cuestión aquí en la tierra, de que tienes una vida longeva. No, implica una vida más allá de esta vida y eterna. Vamos a ver los Salmos capítulo 21. Salmos 21, vamos a ver cómo dice ahí. Salmos 21 y versículo 4 dice, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Entonces, largura de días en la Biblia, en estos casos, habla de vida eterna, no nada más una longevidad de días aquí en la tierra. Y también lo podemos ver en Salmos 23, versículo 6. Salmos 23, 6 nos dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, implicando eternamente. ¿Va? Entonces, Dios promete darle a su Hijo una vida larga, una vida eterna. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no quedó en la tumba, sino que Él fue resucitado por el poder del Espíritu Santo para vivir eternamente. Él fue el primero en tener largura de días.
David, el rey David, seguimos en Salmos, asegura que él resucitará o despertará, así como viene ahorita lo vamos a leer. Entonces David asegura que él resucitará o despertará a la similitud de aquel quien resucitó, es decir, Cristo Jesús. Otra vez, David asegura que él resucitará a la similitud de aquel quien resucitó, Cristo Jesús. Vamos a verlo, Salmos, capítulo 17 y versículo 15. Dice la palabra de nuestro Señor: en cuanto a mí, hablando David de su persona, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En otras palabras, así como Cristo resucitó, Él despertará a la misma semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Así como Cristo resucitó, Él resucitará también, despertará y verá el rostro de Dios. Entonces mueres, y si eres salvo, abres tus ojos en gloria, viendo el rostro de nuestro Señor Dios. ¿Por qué? Porque así como Él resucitó, si tú eres salvo, tú resucitarás a semejanza suya. Esto es precioso. Por lo tanto, la resurrección depende de la resurrección del Mesías. Sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no hay resurrección de nadie más. No hay gloria, no hay nada. Sin resurrección solo hay muerte, porque la vida eterna depende de la resurrección del Mesías. En el capítulo anterior, es decir, Salmos 16, observen esto. Este Salmo 16, este versículo es precioso. Y es una referencia al Mesías que vendría. Salmos 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de él mismo. No del mismo, de Cristo Jesús. Un tiempo futuro. Cuando Cristo sería enviado al Seol, es decir, la tumba, porque Él murió, pero su cuerpo no vería corrupción. ¿Por qué? Porque Él resucitaría. Entonces, el cuerpo o la resurrección de todos depende primeramente de la resurrección efectuada por nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan, hay un sermón de Pedro, lo acabo de recordar ahorita, no lo incorporé en mi mensaje, pero lo acabo de recordar. Hay un lugar en la Biblia, me parece que es en el libro de Hechos, me parece que es Hechos, donde hay un sermón por parte de Pedro, donde él está predicando en Jerusalén y él hace referencia a Salmos 16:10 y dice que ¿ustedes creen que David estaba hablando de él mismo o de algún otro? Y dice Pedro, porque la tumba de David, aquí la tenemos, ahí está la tumba de David. Hechos 2:29, ok, gracias hermano, vamos a verlo, sabía que estaba en Hechos, vamos a verlo, Hechos 2:29, esta predicación de Pedro, preciosa, donde hace referencia ahí a Salmos 16:10, preguntándoles, pues ¿estaba hablando David de él mismo? No estaba hablando de él estaba haciendo referencia a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Hechos 2, ¿qué hermano? 2:29, gracias, 2:29, dice la palabra de nuestro Señor: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, sí, y su sepulcro está hasta con nosotros hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque él no resucitó. Estaba hablando del Mesías, estaba hablando de la resurrección de Cristo Jesús, no estaba hablando de su propia resurrección. Pero David comprende que su resurrección
depende de la resurrección del Mesías. Ok, continuamos. Ahora, aquí nos vamos a ir, hermanos, a Salmos 21. Vamos a ver un par de versículos ahí en Salmos 21, pero mayormente Salmos 22. Si ustedes recuerdan, Salmos 22 es junto con Isaías 53, no lo olviden. Salmos 22, junto con Isaías 53, son las más grandes joyas del Antiguo Testamento, refiriéndose a la muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si ustedes observan Isaías 53 y observan cuidadosamente Salmos 22, notarán claramente que está hablando de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Por lo tanto, sí tenemos que observar Salmos 22. Pero David afirma, vámonos a Salmos 21. David afirma en 21.4, observen, vamos a leer 21.4. 21.4, esto es lo que dice David. David dice: vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. ¿Ah? Entonces, David afirma lo que Salmos 91.16, que ya leímos, dice acerca del Mesías. Es decir, que él no vería muerte. David hace vería muerte, pero sería resucitado. David hace no le entiendo mi letra. Perdón. David hace una descripción. Qué feo escribo. David hace una descripción de un Mesías vivo. David no hace una descripción de un Mesías muerto. Habíamos hablado, el hermano en la escuela dominical, que básicamente la Iglesia Católica Romana pinta a un Cristo crucificado. Siempre ponen a Cristo crucificado, siempre lo ponen en la cruz. Tú puedes entrar a cualquier iglesia católica y ves la cruz con Cristo colgado. Pero Cristo no está así. Cristo está resucitado. Cristo está a la diestra del Padre en las alturas, en su santuario, haciendo las labores de sumo sacerdote. Hoy está vivito y coleando a nuestro Señor Jesucristo, no está colgado en la cruz. Y así es como David lo describe como un Dios vivo, como un Mesías vivo, uno que ha tenido poder sobre la muerte. Vamos a verlo, Salmos 22, 21. Entonces recuerden, Salmos 22 habla de su muerte, pero aquí vemos una descripción de él como vivo. Salmos 22, 21. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Cómo? Porque Él está vivo. Te puede librar, te puede salvar, te puede ayudar, porque Él está vivo. Si estuviese muerto, Él no puede hacer nada. En su humanidad está muerto, en su divinidad Él resucitó. Y solamente resucitado es que Él puede ayudarte. Si Él estuviera todavía colgado, si Él hubiera fallecido, no hubiera resucitado, no había forma que Él te pudiera ayudarte en ninguna forma, librarte de ninguna manera. Él libra porque Él resucitó, porque Él está vivo hoy. David agrega posterior a la resurrección de Jesucristo, que todos los hijos de Dios experimentarán la resurrección. Otra vez, aquí en Salmos 22, y ahorita vamos a ver el versículo, David dice que por la resurrección de Cristo, porque Él está vivo y Él puede librar, por su resurrección es que todos los demás serán resucitados. Vamos a verlo. Salmos capítulo 22 y versículo 29. Vamos a leerlo cuidadosamente. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, es decir, todos los que han muerto. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Entonces, fíjense lo que dice. Comerán y adorarán todos los que han descendido al polvo. O sea que todos los que han muerto le van a alabar y le van a adorar.
¿Cómo es eso posible si ellos están muertos? No, ellos descendieron al polvo, pero fueron resucitados. Y por lo tanto alaban y glorifican el nombre de nuestro Señor Dios. Por lo tanto no están muertos, están resucitados. ¿Por qué? Porque Él resucitó primero. ¿Por qué? Porque Él es Él es las primicias de la resurrección. Todos los que desciendan al polvo le adorarán. ¿Cómo? Si ya murieron. Porque van a ser resucitados. Porque Él resucitó primero. David reconoce que la resurrección de la humanidad recae sobre los hombros del Redentor. Salmos, capítulo 103. Salmos 103 y versículo 4 dice la palabra de nuestro Señor: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que rescata del hoyo tu vida. Entonces, la resurrección de la humanidad recae sobre los hombros del Redentor. Bueno, vámonos al tercer punto. Oseas dice, vámonos al libro de Oseas. Oseas. Ok, muy bien. Todos conocemos este versículo, es muy famoso este versículo. Oseas dice que la resurrección es prueba del amor de Dios. Vamos a verlo. Oseas capítulo 6, versículo 2. Vamos a ver este tema muy interesante. 6:2, Oseas dice lo siguiente: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ok, esto está hablando acerca Ok, vamos a tener que tomar una pausa aquí porque si no lo hacemos va a estar difícil. Ok, esta sección de Oseas no está haciendo la aplicación a nadie más que a Israel. Okay. Entonces, él está hablando específicamente acerca de la resurrección de Israel. Okay. Pero de todos modos, esa resurrección para con Israel es porque Dios les ama. Y así Dios, para con nosotros, la iglesia, en esta dispensación, Dios también va a resucitar a sus elegidos, porque Él nos ama. Por lo tanto, podemos entender la aplicación. Aunque está refiriéndose a Israel, podemos comprender la aplicación, porque el amor de Dios es para los suyos. La resurrección es para los suyos. Entonces, vamos a entender esto. Dios mató a Israel. ¿Cómo? Como si Israel vive. No espiritualmente. Israel están muertos. ¿Okay? Entonces, Dios ha permitido que Israel haya muerto o esté muerto a causa de sus pecados. Y a lo largo de Oseas podemos ver esa realidad. Vamos a verlo. Oseas capítulo 5 y versículo 14. Oseas 5:14. Porque yo seré como león a Efraín, es decir, y como cachorro de león a la casa de Judá, o sea, Israel, parte norte y parte sur, ¿no? Porque obviamente el reino estaba dividido. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Entonces está diciendo Israel, no habrá quien te libre. Israel está muerto. Capítulo 10 de Oseas. Vamos a leer los versículos 13, 14 y 15. 10, 13 y 14, 15. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Betarbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así haré a vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado del rey de Israel. O sea, Israel iba a quedar destruido. Muertos espiritualmente, muertos físicamente a causa de su pecado. Y por último, Oseas 13:1. Cuando Efraín hablaba, hubo temor
fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Es decir, Israel estaba muerto. Espiritualmente, Israel estaba muerto. Físicamente, no había quien les librara de esa muerte. ¿Por qué? Porque Israel, el pueblo escogido de Dios, había pecado. Entonces Dios permitió que ellos murieran. Pero también podemos ver que Dios les prometió levantarlos o resucitarlos de entre los muertos al regresarlos del exilio. Otra vez, Dios promete en Oseas que Israel sería levantado de entre los muertos al regresarles del exilio. Entonces Dios también resucita a Israel. Vamos a verlo. Oseas capítulo 7 y versículo 2. Y no consideren a su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodarán sus obras, delante de mí están. Entonces sí, yo veo sus obras. Y vamos a ver qué pasa. 8:13. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificarán carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Dios los está, llevando aquí a Egipto, llevando regreso al mundo. 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo le amé y de Egipto llamé a mi hijo. Los regresó. ¿Ok? Pero aquí, Oseas 11:1 hace una referencia a la persona de Cristo Jesús. Quien, si ustedes recuerdan, los primeros 2 años de vida de nuestro Señor Jesucristo, Él vivió en Egipto. Cristo Jesús, después de haber nacido, fue llevado a Egipto y estuvo ahí 2 años y posteriormente fue regresado porque Dios Padre estaba protegiéndolo de Herodes el Grande. ¿Okay? Porque Herodes el Grande buscaba matarlo. Entonces, sí, es una profecía de Cristo Jesús, quien regresó de Egipto, pero también en una primera instancia está hablando del pueblo israelita, quien saldría del mundo o saldría de Egipto. Recuerden que Egipto es una representación del pecado o del mundo. Entonces Dios los saca del exilio, los regresa nuevamente, los saca de ahí. Y también en 11:11, vamos a ver 11:11. Como ave acudirán velozmente de Egipto, o sea, saldrán, y de la tierra de Asiria como paloma, es decir, van a salir del exilio totalmente, o los resucitará, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Entonces Israel está muerto espiritualmente, muerte física, están en exilio, y Dios los saca del mundo y los resucita y los regresa nuevamente a donde ellos tienen que estar. Una resurrección física y una resurrección espiritual. Para nosotros, los que hemos creído en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también somos los elegidos de nuestro Señor Dios. No estoy diciendo que la iglesia es Israel, no. Pero sí estoy diciendo que la aplicación es igual, porque es por cuestión del amor de Dios. Dios amó a Israel, y porque amó a su Hijo, Israel le ha resucitado, así como amó a nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, y le resucitó. Entonces, la resurrección es prueba del amor divino. Vamos a ver un par de versículos más. El Mesías garantiza la resurrección a Israel porque Él también fue resucitado de entre los muertos. 1 Corintios 15. Iba a predicar algo de 1 Corintios 15. ¿Ustedes creen que me iba a quedar con las ganas? No. Me encanta 1 Corintios 15. Entonces 1 Corintios 15, 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, que el Antiguo Testamento también habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo después de 3 días de muerto. Una de esas sería Jonás. Cristo Jesús le dijo a los fariseos: ¿quieren ver señal? Ninguna otra señal van a ver más que la señal de Jonás. Es decir, que Cristo moriría y resucitaría al tercer día, al igual como Jonás en el vientre de la ballena. Okay. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a leer por último Oseas capítulo 13 y versículo 14. De la mano del Seol, es decir, de la tumba,
los redimiré. Es decir, los resucitará. Los librará de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. O sea, observen lo que dice. Dios está diciendo, yo voy a matar a la muerte. Ya no va a haber más muerte. Los voy a resucitar y voy a matar a la muerte. Yo soy la muerte de la muerte, dice nuestro Señor Dios. ¡Qué grandioso! ¿Cómo? A base de resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección depende de Dios, del Mesías. ¿Por qué? Porque la resurrección es la prueba del amor de Dios. Bueno, y continuamos leyendo ahí, Oseas 13:14. Dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Precioso. De hecho, hay un versículo en el Nuevo Testamento, estoy haciendo memoria, pero no recuerdo dónde dice que ni la vida ni la muerte puede separarme del amor de Dios. Ok, entonces, sí voy a morir, pero la muerte no me separa del amor de Dios. ¿Por qué? Porque en el amor de Dios yo voy a ser resucitado. ¿Por qué? Porque soy uno de sus elegidos. Qué hermoso es eso. Cuarto punto. Estamos lejos. Gracias, hermano. Romanos 8:38. Vamos a leerlo nada más ya lo conocemos muy bien ese versículo, pero para leerlo de forma directa. 8:38 dice la palabra de nuestro Señor Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Él es amor y por su amor, Él nos comprueba su amor. Una de las maneras, por medio de la resurrección, porque así como Cristo resucitó, así resucitaremos también nosotros, porque nuestra resurrección depende del Mesías. Muy bien. Continuamos, hermanos. Isaías, punto número 4. Isaías dice, hermanos, ¿saben qué? Por cuestión de tiempo, yo creo que la vamos a dejar aquí en este punto, vamos a terminarlo. Y lo que voy a hacer es voy a extender el mensaje. Y esta tarde voy a traer los siguientes puntos y algún agregado para poder terminarlo. Entonces, hermano, vamos a terminar con este cuarto punto de 7 que son. Lo más seguro es que voy a agregar 1 o 2, entonces serían, en la tarde veremos. Punto número 4. Isaías dice, entonces nos vamos a Isaías. Isaías dice, la resurrección es la clave para una nueva creación. La resurrección es la clave para una nueva creación. Isaías no solo afirma también la resurrección, igual que Job y Oseas y lo que hemos visto, sino que dice que toda lágrima será secada. Es decir, no habrá tristeza a causa de la muerte, sino solo gozo. No habrá desesperación, puro gozo. La resurrección es la clave para una nueva creación. En una nueva creación es gozo, porque todo ha sido nuevo. Un renuevo nuevo, algo totalmente nuevo. Vamos a verlo. Isaías capítulo 25 y versículo 8, dice la palabra, destruirá la muerte para siempre. Otra vez, Él será la muerte de la muerte. Dios será la muerte de la muerte. Fíjense, destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará, es decir, secará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Entonces, hay gozo, no hay lágrimas. En la muerte hay gozo, porque es una nueva creación.
no solo habrá una nueva creación, sino que los santos de nuestro Señor Dios, es decir, los salvos, gritarán de gozo por este hecho. Los salvos gritaremos de gozo por el hecho de la nueva creación. Vamos a verlo, Isaías 26, 19. Esto es interesante y este punto me gustaría poder desglosarlo más, pero es imposible en este momento. Entonces 26, 19 dice: tus muertos vivirán. Clarísimo. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Habrá una resurrección de los que han muerto, y esa resurrección es la nueva creación de ellos. Isaías también nos dice que todo esto ocurre a causa de la resurrección de Cristo. Entonces, igual que lo que ya hemos estudiado, depende de la resurrección del Mesías. Isaías capítulo 53. No me iba a perder tampoco Isaías 53. Entonces, Isaías 53 y versículo 10. Vamos a leerlo. Isaías 53, 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Mande? Sí, no, este no es. ¿Qué hice? Ay, perdón, leí, sí, no, sí, ok, 53, 10. Disculpen. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, es decir, que Cristo murió porque es lo que Dios quiso, Dios Padre. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, es decir, cuando fue crucificado, verá linaje, vivirá por largos días. ¿Por qué? Porque resucita hoy, es eterno. Entonces está hablando de la resurrección de Él. Y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Entonces, ¿por qué tendrá Él linaje? Pues Él tendrá linaje, nuestro Señor Jesucristo, porque Él vivió por largos días. Entonces, porque Él resucitó, su linaje también será resucitada juntamente con Él. Eso es absolutamente hermoso. Hermanos, aquí la vamos a dejar. Entonces faltan punto número 5, punto número 6, punto número 7 y posiblemente le agregue uno para hoy en la tarde. Entonces, hermanos, vengan en la tarde para poder escuchar más acerca de lo que el Antiguo Testamento dice de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, vamos a terminar en una oración y después de esto quedamos despedidos. Señor Padre, gracias te damos por su precioso, precioso amor, por su sacrificio que le costó su brazo, Señor, el sacrificio, la muerte de su Hijo Jesucristo, su Hijo. Pero Señor, gracias porque no solamente Él en su humanidad murió, sino que en su divinidad resucitó, porque Él es Dios. Gracias, Señor, porque Él resucitó por medio del poder del Espíritu Santo. Señor, le estamos dando gracias por este hermoso día, el día más importante del año, recordando lo que usted hizo en la cruz, lo que hizo al resucitar, al darnos victoria, lo que está haciendo hoy como nuestro sumo sacerdote y lo que hará en un futuro cuando venga como Rey de Reyes. Gracias, Señor, le damos por todo, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.